Buenas tardes, ¿qué tal? De vez en cuando me gusta subir vídeos de ciencia y hoy, bueno, pues quiero subir uno muy interesante que va de cómo hay ciertos seres vivos que manipulan a otros para lograr reproducirse, expandirse y expandirse. Eh, Muchas veces creemos que los únicos seres vivos inteligentes que hay en este planeta somos los seres humanos, pero los seres humanos somos muy vulnerables frente a los microorganismos, frente a ciertos protozoos, virus, hongos que nos manipulan. Entonces, bueno, por esa razón, porque la naturaleza es más inteligente que nosotros, eh, bueno, y que nosotros también somos inteligentes, por supuesto, yo no puedo creer en una evolución que se basa en el azar y en una selección natural que no tiene ni pie ni cabeza. Yo en quien sí creo es en la teoría de este hombre que es Máximo Sandí. Máximo Sandí no cree en Darwin y cree que la evolución se basa en una cooperación de organismos que provocan saltos evolutivos. Entonces, bueno, pues dejo aquí el libro. Aquí lo dejo y os voy a hablar de eso, de cómo ciertos organismos influyen en nuestro cerebro y en otros seres vivos para conseguir reproducirse y vivir en un ambiente que no sea hostil. Y muchas veces eh, eso que hace ese microorganismo es hasta beneficioso para el ser que parasita, para el ser vivo que infesta o infecta. Entonces, bueno, pues vamos a hablar del primer organismo que es Candida albicans. Candida albicans, yo recomiendo también un canal que se llama Mundo Misterioso, creo que se llama, que es de un youtuber que habla de eso, de los misterios que se producen en este mundo, y hablaba en uno de los vídeos de Candida albicans y lo contó muy bien y yo me quedé flipado. Bueno, pues creo que se llama así, Mundo Misterioso. Candida albicans es un hongo, más concretamente es una levadura, que en principio es un comensal de nuestro sistema digestivo. Concretamente vive en el intestino delgado de los seres humanos, pero si se reproduce mucho, pues puede vivir en otras partes del sistema digestivo e incluso invadir el cerebro. Pero bueno, no llegando hasta este punto de que invada el cerebro, la Candida albicans utiliza una estrategia para poder reproducirse. Para poder reproducirse necesita azúcar, glucosa. Entonces, ¿cómo consigue esta glucosa? Bueno, pues nuestro aparato digestivo es recorrido por un nervio que se llama nervio vago, que es el que lleva a cabo los movimientos del sistema digestivo, ¿no? Como los movimientos intestinales, el peristaltismo y el movimiento del estómago y, en fin, una serie de cosas que ocurren en el aparato digestivo. El sistema vago se comunica con el cerebro y el cerebro le manda y el cerebro le manda información, se comunica, ¿no? Vía bidireccional. El sistema vago le comunica al cerebro ciertas cosas y el cerebro responde. Entonces, ¿qué hace Candida albicans? Pues Candida albicans, como quiere conseguir azúcar, pues lo que hace es que manda al cerebro a través de este nervio vago, pues unas señales a través de ciertas toxinas o el acetaldehído, que es un metabolito que se produce a través de la fermentación de la glucosa, pues manda unas señales al cerebro para que el cerebro pues tenga más apetito, el, el individuo se encuentre cansado, el individuo al que parasita la Candida albicans, porque cuando ya llega un momento que se reproduce mucho, ya no es una relación de comensalismo, sino de parasitismo, pues hace eso que la persona se canse
que esté estresada, aumentan los niveles de cortisol, aumenta la ansiedad y esto hace que la persona pues coma, que tenga una necesidad imperiosa de comer azúcar. Entonces, pues esto es lo que hace básicamente este hongo, el producir las ganas de tomar azúcar de la persona en la que se aloja en su aparato digestivo. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro muy curioso, de otro organismo muy curioso, que es un protozoo. Creo que es un protozoo. Espérate, voy a mirarlo, pero yo diría que sí. Un momentito, vamos a ver, el toxoplasma. A ver, que mi móvil va muy, muy lentito. Pero yo diría que sí que es un protozoo. Un protozoo es eh, una célula eucariota, ¿vale? Que no hace la fotosíntesis. Por eso se llama protozoo. Zoo viene de animal. Entonces, vamos a ver, toxoplasma. Toxoplasma. Vamos a ver lo que es. Sí, lo pone aquí toxoplasma gondii, concretamente. Bueno, y todos los toxoplasmas, ¿no? Pero del que vamos a hablar es del toxoplasma gondii. Pero bueno, el toxoplasma es un parásito protozoo intracelular muy común a nivel mundial que causa la toxoplasmosis, ¿vale? Es una célula eh, eucariota. eh, bueno, pues ya está, eso. Es un protozoo, ¿vale? No es pluricelular, es unicelular. Entonces, este protozoo es muy curioso y vais a ver por qué. Lo voy a leer tal cual, lo he puesto aquí en mi nota, ¿vale? Los gatos pueden manipular indirectamente el cerebro de los ratones a través del parásito Toxoplasma gondii, que se encuentra en sus heces. Este parásito infecta a los roedores, eliminando su miedo instintivo a los felinos, perdón, e incluso atrayéndolos hacia su orina, lo que facilita su caza y permite al parásito regresar al intestino del gato para reproducirse. Bueno, lo que hace este parásito es que cuando se aloja en el ratón a través de las heces del gato, a través de estar en contacto con la orina donde ha pasado el gato, pues entra en su aparato digestivo a través de la boca del ratón y lo que hace es que el ratón pierda el miedo a la orina del gato. Es más, incluso le atrae la orina del gato. La orina del gato, como de otros felinos, pues desprende unos olores que lo que hacen es que a sus presas la aturden, le da miedo y se aleja. Bueno, pues cuando está este parásito alojado en el, en el ratón eh, y que afecta a su cerebro o a su sistema digestivo, pero manda una toxina al cerebro y tal, pues hacen que pierda el miedo a la orina del gato y que se sienta atraído por el gato. Entonces el gato lo tiene muy fácil para cazar al ratón. O sea, como veis, los seres vivos pequeños no tienen cerebro, pero son bastante inteligentes. O sea, hacen unas cosas que nosotros, el ser humano, no podemos hacer con toda la inteligencia que tenemos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el toxoplasma solo se puede reproducir en el cuerpo del gato. Solo se puede reproducir en el gato. Pero el ciclo asexual tiene que estar en otro individuo, en otro mamífero. Incluso también puede estar en las aves, pero no se puede reproducir más que en el gato. Entonces, el ciclo del Toxoplasma gondii es heteroxeno, alternando reproducción sexual en felinos, huésped definitivo, y asexual en mamíferos y aves.
que son los huéspedes intermediarios. Los gatos eliminan o quistes, que así se llama, cuando el toxoplasma se reproduce, a lo que da lugar son o quistes y salen en sus heces, que esporulan de 1 a 5 días y contaminan el ambiente, el agua y los alimentos. Componentes clave del ciclo. Primero, huésped definitivo, los felinos, únicos donde ocurre la fase sexual. Ingiere quistes a través de, ¿cómo? Pues cazar ratones, comen ratones y a través de aves, porque las aves también son cazadas por los gatos. El parásito se multiplica en el intestino, en el intestino del gato y libera millones de ooquistes no esporulados durante 1 a 2 semanas. El huésped intermedio, estos ooquistes, que pueden ser también los humanos, que entrarían en ese grupo de mamíferos y aves, en ellos ocurre la fase asexual del parásito. Al ingerir ooquistes, se liberan taquizoitos que invaden tejidos y se multiplican rápidamente. Es decir, los mamíferos, las aves, ingieren los ooquistes y estos ooquistes se desarrollan, no están todavía en la fase sexual, y quedan en los tejidos como taquizoitos y se multiplican rápidamente. Están en la fase asexual, ¿vale? No en la fase sexual. La fase sexual solo ocurre en los felinos. Es decir, se multiplican, pero no se reproducen sexualmente. Esto solo pasa en los felinos. Luego, ¿qué pasa? Se producen formas de resistencia, que son los quistes. ¿Por qué se producen formas de resistencia? Porque entran en juego los componentes celulares del sistema inmunológico de esos huéspedes intermedios del parásito. Entonces se forman quistes tisulares duraderos en el cerebro, músculos e hígado. Entonces, estos quistes, cuando el gato caza a las aves y caza a los ratones, pues estos quistes, como no han podido ser eliminados por el sistema inmunológico de esos huéspedes intermedios, entran en el cuerpo del gato al cazar a dichas aves o dichos ratones. Decir también que en los humanos no sucede como en los ratones, que al infectarse del toxoplasma, sus cerebros son atraídos por el olor de la orina de los gatos. Esto no ocurre en los seres humanos. Ningún estudio lo ha podido demostrar y no suele pasar. Un gato dejando a un lado al toxoplasma, al interaccionar con el ser humano mediante el contacto físico y las caricias, bueno, esto es otra cosa, ¿vale? Vuelvo a leer. Un gato dejando a un lado el toxoplasma. Os voy a hablar de cómo se produce una interacción fuerte entre el gato y el ser humano, liberándose una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona de la felicidad. ¿Y cómo se produce esto? Pues a través del contacto físico con el felino. El gato tiene un cuerpo muy blandito cuando está relajado, ¿vale? No es como el perro el perro es duro, ¿no? Por naturaleza, aunque esté relajado, pero el gato, cuando está relajado, su carne es blanda y el pelaje también es blandito. Es como si tú coges una pelota blandita, ¿no? Para quitarte el estrés, que muchas veces lo recomiendan los psicólogos. Para quitar el estrés recomiendan, pues, apretar una pelota de goma. Bueno, pues entonces, cuando acariciamos a un gato, también el gato se tiene que dejar acariciar, por supuesto, porque si no se produciría el efecto contrario. Nos produciría estrés al estar en contacto con un gato estresado, pero si el gato está relajado, pues lo que produce en nosotros es la liberación al acariciarlo, al acariciar su pelaje de la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Pero es que en el gato también se produce
la liberación en su organismo de la oxitocina, porque acariciar al gato en el gato también produce un efecto placentero. Y esto también lleva a que el gato ronronee, y el ronroneo es un sonido rítmico y de baja frecuencia que actúa como un estímulo auditivo para nosotros, que reduce el estrés también. El estrés significa, cuando reducimos el estrés, que nos baja la hormona del cortisol y favorece también la liberación de oxitocina, generando calma y bienestar. Y también, además, el contacto visual de un gato, que es un contacto sostenido, y el parpadeo lento de sus ojos, al igual que ocurre entre madres e hijos, refuerzan el vínculo químico. El cerebro interpreta estas señales como indicadores de seguridad y confianza. ¿Vale? O sea que fijaros también cómo nos manipula un gato sin necesidad de tener ningún parásito en su interior. O sea, simplemente con la anatomía del gato nos puede manipular, pero para bien. Pero para bien. Entonces esto también entraría dentro del proceso evolutivo de cómo los animales domésticos y el ser humano pues han evolucionado en sus formas, mediante una simbiosis para hacernos el bien mutuamente. ¿Vale? No sé si me he explicado bien y si se me entiende, pero eso, ¿qué es lo que dice Máximo Sandin en definitiva, ¿no? Que la evolución es contactos de unos seres vivos con otros y, y así es como se evoluciona, no por azar, ni selección natural, ni estas cosas. Bueno, y ahora os voy a hablar aquí de una cosa muy interesante que es el virus de la rabia. El virus de la rabia es un patógeno neurotrópico. Neurotrópico significa que está dentro de las neuronas, que utiliza el sistema nervioso central como una vía de transporte y una fábrica para su replicación. Su supervivencia depende de su capacidad para alterar el comportamiento del huésped y asegurar su transmisión a través de la saliva. O sea, bueno, voy a leer primero y luego ya diré algunas cosas. El virus no viaja por la sangre, sino que camina literalmente a través de los nervios. ¿Y cómo es este proceso? Primero, tras una mordedura de un ser vivo infectado, claro está, el virus se replica lentamente en el tejido muscular, cerca de la herida. 2. Secuestro de neuronas. El virus se une a los receptores en las uniones neuromusculares y entra en los nervios periféricos. 3. Transporte retrógrado. Utiliza la maquinaria de transporte de la propia neurona, proteínas motoras como la dineína, para viajar hacia atrás, en dirección opuesta a los impulsos nerviosos, hacia la médula espinal y finalmente al cerebro. 4. Velocidad de ascenso. Se desplaza a una velocidad aproximada de 250 a 400 milímetros por día. Por ello, las mordeduras en la cara o en el cuello tienen un periodo de incubación mucho más corto que en las piernas. ¿Por qué? Porque las piernas están más lejos del cerebro. La cara y el cuello están más cerca del cerebro. Entonces, una vez que el virus alcanza el encéfalo, desencadena una serie de cambios diseñados para facilitar su salto al nuevo huésped. Cambia la estructura cerebral de la víctima. Manipula el comportamiento. A esto se le llama rabia furiosa. El virus ataca áreas del cerebro que controlan la agresión y el miedo. Esto provoca que la agresión quede a sus anchas, o sea, provoca mucha agresión y mucho miedo. Irritabilidad extrema y conductas violentas, aumentando la probabilidad de que el infectado muerda a otros. Hidrofobia y espasmos. El virus causa, bueno, y lo de la hidrofobia tiene un sentido. No es que
tengo el virus de la rabia y consecuentemente por un efecto colateral pues tenga hidrofobia. No, es que la hidrofobia es una maquinaria, una técnica utilizada por el virus para propagarse y aquí lo vamos a ver. Hidrofobia y espasmos. El virus causa espasmos dolorosos en la garganta al intentar tragar. Esto genera un miedo al agua. Hidrofobia, lo que evita que la saliva cargada de virus sea tragada, porque la saliva al fin y al cabo también es agua, sea tragada y diluida por el ácido estomacal, con lo cual el virus queda a salvaguarda en la saliva. ¿Qué más produce este virus? Aparte de que no se puede tragar uno mismo su propia saliva porque la faringe está contraída. Se produce hipersalivación. El virus viaja desde el cerebro hacia las glándulas salivales, donde se concentra masivamente. Al mismo tiempo estimula la producción de saliva, creando la característica espuma de la boca, que actúa como vehículo perfecto para la infección tras una mordedura. ¿Por qué? Porque la espuma aumenta la superficie de la saliva y los virus son microorganismos muy pequeños y están ahí perfectamente ocupando una amplia superficie. Entonces, en resumen, la rabia es un virus que viaja a través del sistema nervioso central. Cuando te muerden no viaja por la sangre, sino que a través de los nervios periféricos intenta llegar al sistema nervioso central, que es el sistema nervioso central, es el sistema nervioso que está compuesto del encéfalo y la médula espinal. Y la médula espinal y los nervios periféricos. Entonces, el virus viaja a contracorriente. Si te han mordido aquí, por gravedad no se va a ir más cerca del suelo, va hacia arriba, que es donde está el cerebro. Entonces ataca el cerebro, manipula su estructura, provoca la contracción a través del sistema central, de los nervios del sistema central, provoca la contracción de la faringe, provoca un exceso de salivación a través de las glándulas salivales, que también las manipula para provocar más saliva, provoca miedo al agua, por eso no se puede tragar y por eso también la faringe y el cuerpo en general sufre espasmos, contracciones, para evitar que tragues, porque claro, si tragas no vas a inocular el virus a otro ser vivo. El virus, en el momento que tú tragas, el ácido estomacal lo va a destruir y aparte es un virus que no se puede propagar a través de las heces, como hemos visto en el caso del toxoplasma en los gatos. Perdón, es un virus que es, para propagarse y no destruirse, necesariamente tiene que estar en la saliva. Entonces, la persona se vuelve violenta, también supongo por el agobio de no poder tragar y eso también a uno le tiene que poner muy violento y tiene que subir el cortisol a punta pala, ¿vale? Y decir también que el virus necesariamente para infectar a otro ser humano o a otro animal, necesariamente la persona no tiene por qué morder, simplemente caer saliva en una pequeña heridita de esa persona, de esa potencial víctima, pues ya se engendraría, se desataría la infección. Entonces, bueno, pues nada, eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí, porque aquí tengo más notas sobre la Candida albicans, pero como ya llevo 24 minutos de vídeo, como que voy a pasar un poquito. Y vamos a pasar ahora a cómo el feto puede manipular el cerebro de la madre, que lo tengo yo aquí. Aquí está, de cómo el feto puede manipular el cerebro de la madre mediante la madre está en periodo de gestación
Es más, la manipula nada más prácticamente, pues, en las primeras semanas de gestación. Ya el feto está manipulando a, a la madre, pero para bien, ¿eh? Es una relación para bien. Es una relación de manipulación para bien. Y ahora os explico por qué. Las madres dicen que tener un hijo te cambia la vida. Quedaros con esta frase. Las madres suelen decir que un hijo te cambia la vida, ¿vale? En el cerebro de la madre ocurren modificaciones durante la gestación, el parto y el posparto. El cerebro de la madre experimenta cambios anatómicos desde el comienzo del embarazo y vuelve a tener cambios anatómicos tras dar a luz. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que las células del feto, hay células del feto que emigran al cerebro de la madre y a otros órganos. ¿Esto para qué es? Esto es, primero, eh, para prolongar la salud de la madre, lo primero. ¿Por qué? Porque lo que emigran son células madres del feto. Entonces, al emigrar células madres del feto a otros órganos y al cerebro, pues si hay un posible daño en ese órgano, esas células madres del feto van a proteger dicho órgano de esos posibles daños y si hubiera ya un daño, van a regenerar esa parte dañada. Y segundo, el, cuando las células entran en el cerebro materno y lo que se produce es un cambio en la estructura del cerebro que hace que esa madre sienta una gran empatía por el feto, es decir, su hijo. Y también se ha comprobado que hay células fetales, que es muy importante, que emigran concretamente, a ver si lo tengo yo aquí, al neuroepitelio olfativo, que está en la parte superior de las fosas nasales, o sea, digamos que estaría por aquí. Y, y que esto lo que hace es que, a ver, lo voy a leer aquí, una mayor presencia de células fetales en el cerebro, especialmente en el neuroepitelio olfativo. Bueno, entonces estaría por aquí, que me he equivocado, ¿vale? Estaría por aquí, creo. No sé si por aquí o estaría por aquí, pero bueno, en esta zona. Eh, Podría actuar como un factor de protección contra la depresión postparto. Está situado, mira, aquí lo pone, está situado en la parte superior de la fosa nasal, ¿vale? Entonces estaría por aquí. Entonces, lo que hace estas células es que cambian el sentido del olfato y entonces se produce una conexión olfativa con el feto, haciéndole a esa madre sentir eh, como que ese ser le pertenece, ¿vale? A través del olfato. Como que ella y su hijo, pues, son el mismo ser, digámoslo así. Entonces, esto es muy importante porque se ha descubierto que las madres eh, que no tienen células fetales en, en su cerebro y más concretamente en el neuroepitelio olfativo, que tienen pocas células fetales que hayan emigrado, pues desde el feto hasta ellas, pues que puedan caer más rápidamente en la depresión postparto. Y esto es porque no identifican al hijo como si fuera suyo, lo ven como algo ajenos a ella. Y esto es muy importante. Entonces, esta es la estrategia que utiliza el feto para tener un vínculo con su madre. Y también decir que este intercambio de células madre no solo pasa del feto a la madre, sino que la madre también transfiere células madres de su cuerpo a su hijo. Y esto lo hace para reforzar en el feto el sistema inmunitario, entre otras cosas. Bueno,
Decir también, ¿qué más? Virus de transmisión sexual, como pueda ser, por ejemplo, el VIH y la bacteria de la sífilis, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Sé que era treponema, a ver cómo era la bacteria de la sífilis. Os lo digo en un momento, ya llevamos media hora, a ver cómo se llama. Un momentito. La bacteria de la sífilis. Vamos a ver. Treponema pallidum, ¿vale? Así es como se llama la bacteria. Bacterias y virus son seres vivos distintos. Bueno, pues, ¿cómo afectaría, por ejemplo, después de todo lo que hemos visto, un virus que se propaga a través de relaciones sexuales? Un virus o una bacteria, ¿no? El virus del VIH o la bacteria de la sífilis, el treponema pallidum. Pues, ¿qué podría hacer? Bueno, sabemos que las enfermedades de transmisión sexual se propagan por gente, sobre todo, que son promiscuas, es decir, que tienen muchas relaciones sexuales eh, y no solo con una persona, sino con varias personas. Entonces, esto no se ha estudiado, pero podrían dichas bacterias y virus que se transmiten por relaciones sexuales manipular el cerebro para que esa persona sea aún más promiscua. Yo lo dejo ahí. Y luego también una cosa que he leído sobre el COVID-19, eh, que hay ciertos estudios. El COVID es un virus que se transmite a través de contacto, de tocar superficies, se transmite por el aire y tal. Entonces, hay estudios que dicen que puede ser que el COVID eh, actúe sobre el cerebro de la persona infectada para que sea más proclive a mantener relaciones sociales, que no sexuales, sociales, para interactuar con otras personas, salir por aquí, salir por allí y así propagar el virus. En fin, yo lo dejo ahí. Solo decir que la naturaleza es muy inteligente y que constantemente estamos siendo manipulados por ella. Y que la naturaleza lo hace sabiamente. Los políticos lo hacen tontamente. Los políticos te manipulan, pero tontamente. Tú los ves venir a un político. Tú a Sánchez, tú los ves venir. A la naturaleza no. Pero que muchas veces es para bien. Y creo que me dejo algo en el tintero, perdonadme, que ya me iba yo a despedir del vídeo y no puedo dejar de pasar esto, por Dios. La bacteria Wolbachia, ¿vale? La bacteria Wolbachia, y esto ya es lo último que digo, es una bacteria que está en el aparato digestivo de los artrópodos, ¿vale? Entonces, pues se transmite de madre a hijos a través de los huevos y es famosa por su capacidad para manipular el sexo de sus anfitriones. Entonces, manipula la reproducción de los artrópodos para favorecer la transmisión de la bacteria que se hereda, atención, y esto es lo más importante, exclusivamente a través de los óvulos de las hembras. ¿Vale? Entonces, Wolbachia puede manipular el sistema endocrino de los hospedadores machos genéticos, haciendo que se desarrollen y comporten como hembras funcionales. Esto aumenta la cantidad de hembras capaces de transmitir la bacteria a la siguiente generación. Wolbachia permite que las hembras se reproduzcan sin necesidad de aparearse con un macho y vosotros diréis, ¿cómo? Y yo os digo, por la partonogénesis, que es una cosa que tienen las hembras. Es muy común la partonogénesis en el mundo de las hormigas, de las abejas, de las termitas, en fin, de todos aquellos seres que ustedes digan, y mira,
La abeja reina, la hormiga reina, la termita reina, pues son seres que se reproducen no solo por reproducción sexual, sino también por reproducción asexual. Y lo hacen las hembras. Entonces, eh, ¿por dónde me había quedado? Wolbachia permite que las hembras se reproduzcan sin necesidad de aparearse con un macho. A este tipo de reproducción se le llama partenogénesis telitoquia. Los huevos fertilizados se convierten en hembras infectadas, eliminando la necesidad de machos. Entonces, esto también lo que hace es que elimina a los machos, solo quedan hembras y bueno, como en los artrópodos, pues ya el macho está afuera, pues más comida para las hembras, más comida para la bacteria y más reproducción de la bacteria. La Wolbachia lo que le interesa es maximizar la cantidad de hembras infectadas en la población, ya que son los únicos individuos que pueden transmitir la bacteria. Estos efectos tienen un impacto importante en la ecología y evolución de los artrópodos, influyendo incluso en la formación de nuevas especies. ¿Dónde queda aquí la teoría de Darwin? Si alguien lo puede explicar, que lo explique. Pero aquí se diluye por completo la teoría darwiniana. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Este vídeo lo he hecho hoy martes y bueno, y si me da tiempo pues haré otros y si no pues hasta el fin de semana. Un besito y hasta luego.